Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver algunos elementos básicos que tiene el cuento policial o que debe tener, ¿sí? O que los vamos a encontrar en todo cuento policial, ¿sí? Bueno, el primero de ellos es el hecho. ¿Qué es el hecho? Es el enigma, ¿sí? Siempre algo muy característico de los cuentos policiales es que tienen un enigma, ¿sí? Hay un hecho, un suceso. ¿Y qué puede ser eso? Puede ser un robo, puede ser un asalto, puede ser el asesinato de alguien, un crimen, ¿sí? Todos esos forman parte de lo que sería el hecho, ¿sí? Segundo elemento que podemos encontrar son los personajes. Y bueno, ahí tenemos varios personajes muy característicos también del cuento policial, que son la víctima, ya sea ese al cual les robaron, o ya sea al cual le asesinaron, ¿sí? Esa es la víctima. Los sospechosos, porque siempre van a haber sospechosos, o sea, de que ejecutar ese robo o de ejecutar ese asesinato. Entonces son personas que son sospechosas de ese acontecimiento. El culpable, que siempre recién se descubre al final, ¿sí? Porque durante la lectura van a haber muchos sospechosos, pero el culpable recién se descubre al final, al cierre, y siempre como que no va dejando algunos indicios, pero es muy difícil descubrirlo, ¿sí? Eh, no deja rastros, ¿sí? Y finalmente el investigador, que puede ser un detective, puede ser un policía o puede ser una persona que tiene un poder de deducción muy grande, es muy inteligente, siempre como que recoge todos los indicios y va atando los cabos, va solucionando todo ese acontecimiento, ¿sí? Ese misterio. Bueno, después están los indicios, que ya los nombré recién. Son todos los rastros, las huellas que va dejando el culpable, ¿sí? Que por ahí llevan a que pensar que tal es el ejecutor del crimen o aquel otro, pero resulta que al final, mira, este, ¿sí? El culpable. Son todo eso que va quedando. Por ejemplo, puede ser un cabello de color rojizo que se encontró en la escena del crimen. O un pedacito de tela de color verde que resultó ser al final que era del que ejecutó el crimen. Y así pueden haber muchos indicios, ¿sí? O una colilla de cigarrillo indica que hace poco el asesino salió de ese lugar, ¿sí? Dejó esa colilla en ese lugar, aún encendida. Son todos indicios que llevan después a comprobar ese crimen o poder obtener el culpable. Y después está el escenario, ¿sí? La escena del crimen es muy importante, ¿sí? Siempre el investigador va a volver a esa escena del crimen para ver todos los indicios, todos los datos que pueda recoger para poder resolver el crimen, el misterio o todo lo que envuelve ese cuento policial. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, ¿sí? Que le haya servido todo lo que hemos visto. Y ahora vamos a hacer algunas actividades, ¿sí? Que es la parte más práctica de toda esta clase, ¿sí? Así que la vamos a ir haciendo juntos. Al menos la primera parte, después sí le puede quedar de tarea las preguntas 2, 3 y 4. ¿Sí? Primero dice la número 1, a medida que vayas leyendo el cuento, la inspiración, que la vamos a leer ahora juntos, de Pablo de Santis, realiza diferentes hipótesis y escríbelas para luego comprobarlas o descartarlas, ¿sí? Así que voy a leer ahora el cuento, la inspiración, espero que ahí puedan tenerlo, ¿sí? También yo se lo estuve enviando también el cuento para que puedan tenerlo todos y leerlo, ¿sí? Así que puedan seguir ahora la lectura y en algunos momentos voy a hacer algunas pausas para que le dé tiempo de generar alguna hipótesis, ¿sí? Así que bueno, vamos a leerlo. Prestamos mucha atención. Muy bien.
Dice así: la inspiración. El poeta Sinao, que vivía desde el otoño en el Palacio Imperial, fue encontrado muerto en su habitación. El médico de la corte decretó que la muerte había sido provocada por alguna sustancia que le había manchado los labios de azul. Pero ni en la bebida ni en los alimentos hallados en su habitación había huellas de veneno. ¿Sí? El consejero literario del emperador estaba tan conmovido por la muerte de Sinao que ordenó llamar al sabio Feng. A pesar de la fama que le había dado la resolución de varios enigmas, entre ellos la muerte del mandarín Zhou y los llamados crímenes del dragón, Feng vestía como un campesino pobre. Los guardias imperiales se negaron a dejarlo pasar, y el consejero literario tuvo que ir a buscarlo a las puertas del palacio para conducirlo a la habitación del muerto. Sobre una mesa baja se encontraban los instrumentos de caligrafía del poeta Sinao: el pincel de pelo de mono, el papel de bambú, la tinta negra, el lacre con que acostumbraba a sellar sus composiciones. Mis conocimientos literarios son muy escasos y un poco anticuados, pero sé que Sinao era un famoso poeta y que sus poemas se contaban por miles, dijo Feng. ¿Por qué todo esto está casi sin usar? Sabio Feng, hacía largo tiempo que Sinao no escribía. Como verá, comenzó a trazar un ideograma y cayó fulminado de inmediato. Sinao luchaba para que volviera la inspiración y en el momento de conseguirla, algo lo mató. Feng pidió al consejero quedarse solo en la habitación. Durante un largo rato se sentó en silencio, sin tocar nada, inmóvil frente al papel de bambú, como un poeta que no encontraba su inspiración. Cuando el consejero, aburrido de esperar, entró, Feng se había quedado dormido sobre el papel. Sé que nadie, ni siquiera un poeta, es indiferente a los favores del emperador, dijo Feng apenas despertó. ¿Tenía Sinao enemigos? El consejero imperial demoró en contestar. La vanidad de los poetas es un lugar común de la poesía, y no quisiera caer en él, pero en el pasado Sinao tuvo cierta rencilla con Zelig, el anciano poeta, porque ambos coincidieron en la comparación de la luna con un espejo. Y un poema dirigido contra Ding, quien se llama así mismo el poeta celestial, le ganó su odio, pero ni Tex ni Ding se acercaron a la habitación de Sinao en los últimos días. ¿Se sabe qué estaban haciendo la noche que Sinao murió? La policía imperial hizo estas averiguaciones. Tex estaba enfermo y el emperador le envió a uno de sus médicos para que se ocupara de él. En cuanto a Ding, está afuera de toda sospecha. Levantaba una cometa en el campo. Había varios jóvenes discípulos con él, y Ding había escrito uno de sus poemas en la cometa. ¿Y dónde levantó Ding esa cometa? ¿Acaso se veía desde esa ventana? Sí, justamente allí, detrás del bosque, honorable Feng. Y ahí ya podemos sacar algunas hipótesis, ¿o no? Si tienen alguna y quisieran escribirla, la pueden hacer ahora, ¿sí? ¿Qué hipótesis podríamos sacar? ¿Cuál se le ocurre? Podría ser que ¿quién ejecutó ese crimen? Uno de ellos estaba descartado porque estaba enfermo, ¿sí? Pero podía haber mandado a alguien, ¿sí? Podía no haber sido él, sino que había mandado a alguien. Y podemos sacar diferentes hipótesis ahí. Bueno, si tienen alguna, anótenla y después vemos si se comprueba o no. Continuamos. Honorable Feng, los oscuros poemas de Ding tal vez no respeten ninguna de nuestras antiguas reglas, pero no creo que alcancen a matar a la distancia. Además, la cometa estaba en llamas. ¿Un rayo? Caprichos de Ding.
elevar sus poemas e incendiarlos. Yo, como usted, tengo un gusto anticuado y no puedo juzgar las nuevas costumbres literarias del palacio. Feng destinó la tarde siguiente a leer los poemas de Sinao. A la noche anunció que tenía una respuesta. El consejero imperial se reunió con él en las habitaciones del poeta asesinado. Feng se sentó frente a la hoja de bambú y completó el ideograma que había comenzado a trazar Sinao. Cometa en llamas, leyó. ¿Sí? Ahí ya relacionamos con otra cosa, ¿sí? Que es lo que vio por la ventana, una cometa en llamas. Leyó el consejero. La visión de la cometa le hizo a Sinao recuperar la inspiración. Sinao trabajaba a partir de aquello que lo sorprendía. El momento en que se detiene el rumor de las cigarras, la visión de una estatua dorada entre la niebla, una mariposa atrapada por la llama. De estas cosas se alimentaba su poesía. Aquí en el palacio ya nada lo invitaba a escribir, ¿sí? Estaba encerrado. Por eso su pincel nuevo estaba sin usar desde hacía meses, ¿sí? Ding puso allí el veneno, y con la suficiente anticipación como para que nadie sospechara de él. Sabía que Sinao, como todos los que usan pinceles de pelo de mono, se lo llevarían a la boca al usarlo por primera vez para ablandarlo. Los restos del veneno se disolvieron en la tinta. Esa fue una de las armas de Ding. Imagino que la otra fue la cometa, dijo el consejero. Ding sabía que al ver algo tan extraño como una cometa en llamas, la inspiración volvería al viejo Sinao. Feng tomó el pincel de pelo de mono y escribió: una cometa en llamas sube al cielo negro. Brilla un momento y se apaga. Así la injusta fama del mediocre Ding. Mis dotes como poeta son pobres, pero ¿acaso no está tan alejado del tema que hubiera elegido Sinao? Feng limpió con cuidado el pincel. Como poeta, Ding rechaza toda regla, pero como asesino acepta las simetrías. Para matar a un poeta, eligió la poesía. Bueno, esa es muy interesante, sí, muy interesante este cuento policial, ¿sí? Donde vemos cómo descifra, ¿sí? Este investigador descifra este misterio, ¿sí? Del asesinato de este poeta, que fue asesinado por la poesía o por la inspiración, ¿sí? Por este Ding, ¿sí? Su enemigo. Espero que hayan podido realizar alguna de las hipótesis. Tal vez las comprobaron, que era este enemigo que tenía, o tal vez las descartaron, que al final no era quien ustedes pensaban. Después la segunda pregunta para que analicen es: ¿por qué este cuento pertenece al género policial? Podríamos decir, ¿qué cosas podríamos decir que pertenece al género policial? Porque describe un crimen, el asesinato de alguien, hay indicios, hay una escena del crimen, ahí están los personajes, los sospechosos. ¿Qué importancia tiene la escena del crimen acá? Y podríamos decir que es vital, ¿sí? Porque es ahí donde, a través de la ventana, cuando ve esa ventana con la cometa, puede descifrar, además de ver también la tinta, el pincel con pelo de mono, ¿sí? Hay varios detalles que son importantes ahí para la escena del crimen. Y después quisiera que realicen un cuadro con las características del cuento policial que aparecen acá, los personajes que aparecen y el tipo de narrador. Si es un narrador omnisciente, en primera persona, un narrador testigo, ¿sí? Pónganlo ahí. Y después, para finalizar, narren un final diferente para este cuento. El que se le ocurra, ¿sí? Pueden incluir otros personajes para hacerlo diferente a este cuento. El final, simplemente el final, ¿sí? Bueno, y así vamos a ir cerrando esta clase. Espero que les haya gustado, que hayamos aprendido de todo lo que es el género narrativo y en específico este subgénero que es el cuento y el cuento policial. Bueno, un gusto saludarlo y haber compartido esta clase con ustedes. Espero que les haya servido y hasta la próxima.